Abran sus Biblias en el Salmo 145. 145. Y lo que les voy a pedir, este es un salmo que los que arreglaron y acomodaron los salmos en el salterio le denominaron un salmo de alabanza. Es el único salmo que está designado así, como un salmo de alabanza, o sea que fue escrito como una alabanza de principio a fin. También dice que es un salmo de David, se le acredita a David. Bueno, ese es el pensar de la gente que lo puso y que Dios guió para que armaran el salterio, y lo vamos a considerar así también. Antes de orar, les quiero decir que aunque como es un salmo de alabanza, es un salmo también que es un acróstico. O sea, cada verso corresponde en hebreo, inicia con una letra del alfabeto hebreo. ¿Okay? Entonces la estructura lo hace muy versátil de cómo lo puedes tú estructurar, arreglar o discernir, ¿verdad? Pero el mensaje es muy claro, no hay mucho problema en encontrar y saber cuál es el énfasis. Entonces yo lo voy a tomar en dos secciones grandes, del versículo 1 al versículo 9 y del versículo 10 al versículo 21. Y lo vamos a leer, todos juntos, y lo vamos a leer en esas dos partes. Y como es una alabanza, entonces les voy a pedir a todos que se pongan de pie y lo leamos en voz alta. ¿Ok? Si tienen sus Biblias de las Américas o sus nuevas Biblias de las Américas, entonces lo pueden leer, y yo les recomiendo que lo lean ustedes en su Biblia y que tengan una imagen mental de cómo está escrito en sus Biblias, para que después les sea más fácil recordarlo. Y vamos a orar antes de leer. Si tú tienes la Reina Valera o alguna otra versión, entonces puedes leerlo aquí en la pantalla, que te lo van a poner ahorita que lo leamos. Pero vamos primero a orar. Señor, el día de hoy venimos con la intención de alabar tu nombre. Venimos con el deseo, Señor, de que tú te glorifiques y recibas alabanza de nuestra parte. Esto se trata de ti, Señor. Y se trata que nosotros aprendamos, Señor, a alabarte como es digno de tu nombre, y que tú nos enseñes, Señor, y nos ayudes a entender de tus obras justas y bondadosas en nuestra vida, y cómo eso debe alimentar y nutrir nuestra alabanza. Tú eres digno, Señor, de que te alabemos, y te damos gracias por este salmo que nos permite, Señor, dar expresión a esa alabanza. Padre, te pido que me ayudes también, Señor, a comunicar y exponer correctamente tu palabra, para que todos seamos alentados y animados en lo que aquí tú nos instruyes. Y, Señor, por último también pedimos por el señor José, por la señora Ofelia Urrutia, Señor, y el señor José Antonio Rubalcaba. Padre, que también tengas misericordia de ellos, Señor, y también los sanes. Padre, sabemos esta enfermedad de COVID, que para algunos casos, Señor, resulta muy difícil y muy pues peligrosa. Pedimos que tengas misericordia de ellos, misericordia de nuestra ciudad, misericordia de nuestros familiares, Señor, misericordia en estas fiestas, Señor, que vamos a estar reuniéndonos, Padre, y vamos a estar celebrando y dándote gracias y alabando tu nombre. Y pedimos que tú nos protejas, Señor, y que nos guardes de ser infectados, principalmente de infectar a otros también, que son más vulnerables. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmo 145. Y dice así: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor
y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que en la reunión de la mañana se me olvidó decirles el título de la predicación. El título de la predicación es Alabemos a nuestro grande y bondadoso Señor. Alabemos a nuestro grande y bondadoso Señor. Como les decía, este es un salmo de alabanza. Y ponía el ejemplo, y lo van a ver ustedes a leerlo todo cuando leamos la segunda parte también, que me venía a la mente cuando lo estaba leyendo una sinfonía. Y ustedes conocen las sinfonías, saben cómo tienen diferentes movimientos, ¿verdad? Hay movimientos que son muy efusivos y son muy alegres o son muy fuertes, y luego hay otros que son más quietos. Y hay un movimiento en toda la sinfonía, pero el conjunto te dejan un solo mensaje. Y este mensaje es muy claro, ¿verdad? El mensaje que tiene el Salmo es que nosotros debemos alabar siempre a nuestro Señor por la grandeza y por la gracia de su reino. Y ese mensaje, sin embargo, ¿verdad? Está en diferentes partes, o como en este canto donde habla de cómo alabarlo y por qué alabarlo, y de sus bondades y de sus grandezas y de sus obras. Y todo conjunto nos deja ese mensaje. Alabemos siempre a nuestro Señor por la grandeza y gracia de su reino. Y lo vamos a ver cómo y por qué es que ese mensaje está presentado. Voy a empezar en la primera parte, en el versículo 1 y 2. Es como el principio, es como si fuera un sándwich el salmo, ¿verdad? Empieza con una expresión de alabanza llamando a alabarlo para siempre, como dice, eternamente y para siempre, y lo repite. Y al final termina en el versículo 21 exactamente igual, diciéndonos que es necesario alabar al Señor todos los días, para siempre, bendiciendo su nombre eternamente y para siempre. Pero quiero que noten en ese primer versículo que David habla en términos personales y dice: te exaltaré, mi Dios, oh Rey. Está hablándole, está exaltando, está ensalzando al Señor porque es su Dios y es su Rey. Y lo que es más interesante es que esto fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo así. Y cuando nosotros lo cantamos y lo leemos, ¿verdad? Nosotros también decimos: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, bendeciré tu nombre. En otras palabras, está escrito de tal forma que no lo puedes leer tú sin de alguna forma aplicarlo a tu vida, porque estás hablando, o sea, estás repitiendo lo que está diciendo David en términos personales. Él está bendiciendo al Señor de manera personal, bendeciré, y se está comprometiendo. Es como un compromiso, una afirmación determinante de que Él va a exaltar y a bendecir al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto de bendecir al Señor? ¿Cómo puedes tú bendecir a Dios si de Él es donde provienen todas las bendiciones? La palabra
bendecir es lo contrario a maldecir. Y cuando nadie tiene problemas para saber lo que significa maldecir, ¿verdad? Tú maldices a alguien cuando hablas mal o declaras mal o le deseas el mal a una persona. Cuando tú bendices es todo lo contrario, o sea, tú declaras el bien sobre una persona. Y podemos entender más qué está diciendo aquí David, porque esa palabra donde dice bendeciré, en hebreo es la palabra barak, que significa hincarse. Es un acto de adoración. Es hincarse para adorar al Señor y entonces hablar al Señor, bendiciendo en esa postura de adoración, bendecirlo con nuestras palabras, declarando nuestro reconocimiento y la exaltación de su grandeza y de bondades. Es como si tú vienes y te presentas a un rey, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos reyes, pero cuando se presentaban las personas delante de un rey, lo primero que hacían era postrarse delante de él y declarar alguna verdad acerca de ese rey. Oh rey maravilloso, tú que reinas en todo el Medio Oriente y que eres sabio en todos tus designios, vengo a consultarte, ¿verdad? Era una alabanza, era una bendición, pero en una postura de adoración. Entonces David está diciendo, yo te voy a exaltar, Señor, y voy a bendecir tu nombre. Voy a adorarte de una manera personal. Y él se está comprometiendo, es como si él mismo se estuviera hablando a él mismo, dándose un mandato de que esto es lo que yo voy a hacer. Es un imperativo determinante de manera personal. Entonces, nosotros también debemos afirmar eso. Nosotros también debemos alabarle y adorarle siempre, todos los días, en todo lugar y para siempre, por toda la eternidad. Ese es el mensaje del Salmo, ¿verdad? Es lo que el versículo 1 y 2 hace. Y entonces viene esta primera sección del versículo 3 al versículo 9, donde David ya entonces expone cómo, por qué, de qué forma debemos alabar al Señor. Y este primer punto, ¿verdad? Yo le he puesto, estamos llamados a alabar a nuestro Señor por la grandeza de su reino. Llamados a alabar al Señor por la grandeza de su reino. Vean ustedes cómo empieza el versículo 3. El versículo 3 es en sí una alabanza, es una bendición que Él hace del Señor. Y lo afirma de esta manera: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. O sea, es un reconocimiento. Está diciendo, el Señor es muy grande y por eso es digno de ser alabado. Eso en sí, el versículo 3 es en sí una alabanza. ¿Ok? Y entonces Él está diciendo aquí, el Señor, Yahvé, su Dios, es grandioso. Y por su misma naturaleza, porque Dios es grande, la medida del Señor no se puede medir. Es infinitamente grande, infinitamente grandioso. Entonces eso, por su naturaleza, lo hace digno de ser alabado. Y de ser alabado, como dice aquí, de gran manera la Nueva Biblia de las Américas. Eso quiere decir alabado con vehemencia, con fuerza, con vigor. Y dice no solamente eso, ¿verdad? Sino que eso nos explica el por qué es que nosotros debemos alabarlo para siempre, ¿verdad? Debemos de bendecir su nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene medida. O sea, nunca agotaremos las razones por las cuales alabar al Señor. Fíjense en Romanos capítulo 11, versículo 33, se los voy a leer. Cuando Pablo termina de explicar desde el capítulo 1 de Romanos hasta el final del 11, explicar toda la excelencia y la majestuosidad del Evangelio, él termina con estas palabras. Y dice,
oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y por lo tanto, ¿cuál es su conclusión? Entonces, a él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Se fijan? El apóstol Pablo está pensando en todo lo que ha hecho el Señor por medio de Jesucristo, todas sus bondades, lo que es la justificación, lo que es que se nos ha dado el Espíritu, lo que es que nos ha puesto en su iglesia, todas las bendiciones de ser adoptados, de ser coherederos con Cristo. Y entonces termina diciendo, qué insondable, o sea, es demasiado maravilloso el Señor. Por eso entonces, a Él tiene que ser la gloria. Él es el que tiene que ser exaltado. Él es digno de alabanza. Y puesto que sus obras son inescrutables, sus juicios insondables, entonces eternamente le vamos a tener que alabar. Eternamente tiene que ser nuestra alabanza y nuestra adoración. Y entonces David lo que hace del versículo 4 al versículo 7, empieza él como a describir o hablar de diferentes maneras que se puede expresar esa alabanza, diferentes maneras de hacerlo, y luego también diferentes maneras de ver sus obras que van como en una especie de creciendo, ¿verdad? Creciendo de un énfasis, empieza hablando de las obras del Señor y termina hablando de la majestad y la grandeza de su bondad y de su justicia. Pero los voy a leer así, ¿verdad? Piensen, vean ustedes ahí en el versículo 4. El versículo 4 dice que de generación a generación debemos anunciar, dice de generación a generación, dice, alabará tus obras a otra generación. Dice, va a alabar sus obras y entonces, ¿cómo? Dice, anunciando sus hechos poderosos. Debemos anunciar, y esa palabra significa elogiar con fuerte voz. Debemos elogiar con fuerte voz los hechos poderosos de nuestro Señor. Alabar las obras, empieza hablando del obrar del Señor. Las obras es lo que hace Dios, todo lo que hace son sus obras. Y luego progresa a decir, y tenemos que anunciar esas obras poderosas. Ok, ya las califica, y ahí va creciendo. El versículo 5 dice que todos debemos considerar cuidadosamente, usa el término meditar. Dice, en el glorioso esplendor de su majestad y en sus obras maravillosas meditaré. Y fíjense ustedes, está meditando. Esa palabra meditar significa hablarse a sí mismo. Es un diálogo interno que tú tienes cuando tú estás considerando las verdades del Señor. Entonces te hablas a ti mismo, las consideras cuidadosamente, hablándote a ti mismo estas cosas. Y lo que estás hablando es el esplendor de su majestad. ¿Ok? Y sus obras maravillosas. Empieza con obras poderosas, esplendor de su majestad y sus obras maravillosas. Versículo 6 dice que todos debemos hablar y contar. Esa palabra contar que viene en el versículo 6 dice, y yo contaré tu grandeza. Donde esa palabra contaré significa enumerar. Siempre decimos, oye, cuéntame. Y cuando decimos, cuéntame cómo te fue, le estamos diciendo, a ver, dime los detalles, enumérame qué fue lo que pasó paso por paso. Es lo que está hablando aquí con el Señor de las obras portentosas del Señor.
que las hablemos unos con otros, que las contemos unos a otros. Y una de las cosas que puse yo aquí cuando lo estaba leyendo, yo dije, esto es instrucción. Cuando empieza hablando de que hablemos de una generación le va a contar a otra generación, estamos hablando que nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a otros acerca de la grandeza del Señor. Tenemos esta oportunidad de compartirle a otra generación, compartir padres a hijos, maestros a niños, las obras maravillosas del Señor, sus obras poderosas. Esto es instruirnos unos a otros. En el versículo 7 sigue la progresión y nos dice que todos debemos proclamar con fuerza. Dice, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de su mucha bondad. Yo le puse aquí, esto es proclamar con fuerza, porque la palabra que viene ahí traducida como proclamar con entusiasmo es una palabra que quiere decir chorrear, derramar, así como cuando le abres tú a una válvula así grande, ¿verdad? De 8 pulgadas y que le abres y está lleno de agua y empieza a chorrear el agua y hasta un ratito y es un chorrote. O sea, es derramar con fuerza y la fama del Señor, lo que Él ha hecho, que lo ha hecho famoso ante nuestros ojos. ¿Y qué es eso? Las obras de su mucha bondad. Y por último, ¿verdad? En el versículo 7, en la segunda parte del número 7 dice, y cantarán con gozo de tu justicia. Entonces, todos debemos cantar con júbilo y fuerza acerca de su justicia. ¿Y qué es su justicia? Aquí el problema del idioma español es que cuando nosotros hablamos de justicia, es así como cuando decimos, yo quiero que me hagan justicia, ¿verdad? Y pensamos en un juez. Pero la justicia del Señor, cuando habla aquí de la justicia del Señor, lo que está hablando no es tanto del Señor como un juez, sino del Señor como santo. De que el Señor todo lo que hace, lo hace bien. Su justicia es que en Él hay rectitud y no hay nada chueco ni nada faltante. Él es perfecto en todas sus obras, nada hay incorrecto, pero noten esto, está hablando de su mucha bondad y la liga, y más adelante lo va a hacer igual, liga sus actos bondadosos con su justicia, porque vamos a ver que el Señor siempre que obra su justicia, siempre obra con bondad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí David? Lo que está haciendo es asegurarse que nosotros podemos ver que la alabanza del Señor es algo que debe ocurrir en nuestra vida y que debe ocurrir en nuestra vida continuamente, en todos los contextos, con todas las personas, que nosotros debemos ser personas que estamos contándole a los niños acerca de las obras del Señor, que estamos hablándonos unos a otros acerca de las maravillas del Señor, que estamos instruyendo a los niños o instruyéndonos unos a otros, enlistando todas las obras maravillosas del Señor en nuestras vidas. Estamos proclamando, estamos derramando en todo lugar esta agua. La estamos cantando con voz alta, como corresponde a su perfección y a su grandeza. Quiere decir que esta debe ser una postura y debe ser una actitud que debamos de tener continuo en todo lugar y en todo momento y con todas las personas. Es dar ese testimonio de hablar las bendiciones de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo grande que es, de lo bueno que es, de lo perfecto que es Dios, y que la gente lo entienda, que la gente lo capte y ellos también se unan a esa alabanza. Entonces quiere decir que esto no es algo ocasional, esto no es algo que haces temporal. Esto no es algo ligero, esto no es algo tibio. Todas estas expresiones que ven aquí te dicen, no, esto no es así como que a veces alabas al Señor, ¿verdad? Es algo que debe suceder en todo lugar, con todas las personas, en todas las generaciones, que debe ser hecho con gran entusiasmo, con intencionalidad.
Y esa, hermanos, es la razón en la iglesia de nuestra instrucción, de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Esa debe ser la esencia de nuestro compartir unos con otros. Cuando nos reunimos, eso es lo que tenemos que estar haciendo, alabando al Señor. Yo lo que quiero es que no piensen, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor. Ah, sí, pues tráete la guitarra y vamos a cantar un corito. No, yo quiero que tú pienses que lo que sale de tu boca debe ser una bendición de Dios cuando tú le estás diciendo a otra persona, déjame te digo, qué fiel ha sido el Señor conmigo. Déjame te digo, qué misericordioso ha sido el Señor conmigo. Déjame te enseño, hijo, que podemos confiar en Dios porque mira, déjame te cuento todas las instancias en que Él ha tenido y ha sido bondadoso conmigo. O sea, eso es alabar al Señor. Lo estás exaltando y lo estás exaltando porque reconoces ante sus ojos quién es y lo exaltas delante de los demás. Y eso lo bendice a Él. Si el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Entonces nosotros debemos alabar al Señor por la grandeza de su gracia. Y eso es lo que ahora David transiciona del versículo 7 y se va al versículo, bueno, no se va, ¿verdad? Pero escribe lo que para nosotros es el versículo 8 y 9, donde ahora él describe al Señor de la forma en que Él mismo se describió a sí mismo. Cuando Moisés le pide al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu grandeza, Señor. Entonces el Señor le dice, no la puedes ver, porque no la aguantarías. Pero lo que voy a hacer contigo, dice, es que te voy a esconder en medio de una grieta en la peña. Voy a poner mi mano para taparte y protegerte y luego voy a pasar y voy a pronunciar mi nombre. Entonces viene el Señor y viene diciendo lo que pone aquí David. Viene hablando de quién es Él. Y dice el versículo 8, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. O sea, empieza alabando al Señor diciendo, grande es el Señor. Y ahora sigue la alabanza en el versículo 8 y 9 diciendo, es que el Señor es bueno, es que el Señor es clemente, es que el Señor es compasivo. Lo que está haciendo es trayendo la atención al hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo, si queremos saber de qué tenemos que alabar al Señor, David te dice, pues alábalo de lo que Él te dice que Él es. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cómo es el Señor? Pues sabemos cómo es el Señor porque Él mismo escogió cómo revelarse. Y lo tremendo es que pudiendo el Señor decir infinidad de cosas acerca de sí mismo, en lugar de decir, yo soy el Señor el que te hice, yo soy el Señor el que sostengo las estrellas y el universo, yo soy el que hice la luz, dice, yo soy clemente, que significa lleno de gracia, que significa que Él es un Dios que muestra favor a aquellos que no lo merecen. Dice compasivo, ya se compadece, se duele de lo que le pasa a las personas. Lento para la ira, quiere decir paciente. ¿Verdad? Se espera, sostiene para tener misericordia de las personas porque es abundante en misericordia. La misericordia es que Dios no nos paga lo que merecemos. El Señor se está definiendo a sí mismo. Fíjense qué tremendo es esto. El Señor se define a sí mismo en relación a la expresión suya, la expresión de su justicia para con los hombres. Así quiere que lo conozcamos. Y David nos lo está recordando aquí porque quiere que lo alabemos por eso. Quiere que lo alabemos
por la excelencia y la grandeza de su carácter, por la majestad de su carácter para con nosotros. Quiere que nos fijemos cómo es nuestro Dios cuando trata con nosotros y que eso sea lo que alimente nuestra alabanza. Y lo resume en el versículo 9. El Señor es bueno para con todos. El Señor es bueno para con toda su creación. El Señor es bueno para con sus enemigos. Dice Romanos capítulo 5, el Señor demuestra su amor. Y cuando nosotros éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y luego más adelante dice, entonces si el Señor, ¿verdad? O sea, dio a su Hijo y nos salva siendo sus enemigos. Nos amó siendo nosotros sus enemigos. ¿Qué tipo de Dios es este? Está hablando del Evangelio. El Evangelio es la mayor manifestación de la grandeza de su gracia. Y les voy a leer este pasaje que se los he leído, creo que en un par de ocasiones ya en la serie esta de Salmos. Un pasaje que todos ustedes conocen muy bien en Efesios capítulo 2, donde habla que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 4, esa gloriosa palabra, pero Dios. No se quedó con las manos cruzadas, pero Dios, que es rico en misericordia, ahí está su nombre, por causa del gran amor con que nos amó, noten ustedes el gran amor, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aun cuando éramos sus enemigos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces dice el apóstol Pablo, por gracia ustedes han sido salvados. Ahí está la clemencia. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que el Señor a sus enemigos los salva y luego se los lleva al cielo, los resucita y los sienta a su lado, al lado de su trono, para que reinen junto con Él? ¿Por qué lo hace? Versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor es bueno para con todos. Las obras maravillosas de su bondad, la obra más maravillosa, más grandiosa, es que Dios tiene misericordia de gente como tú y como yo. Tanta misericordia que envía a su Hijo Jesús a morir. Hermanos, los que hemos recibido la abundancia de la gracia de nuestro Señor, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido librados de la condenación de nuestros pecados y se nos ha heredado la vida eterna, la cual ya tenemos viviendo dentro de nosotros. Hemos sido adoptados como sus hijos. Somos parte de la familia de Dios, ciudadanos del reino celestial y pasaremos la eternidad al lado de Jesús. Nosotros, los que hemos recibido la abundancia de la gracia de nuestro Señor, debemos ser los alabadores más intencionales, más constantes, más efusivos y más apasionados que puede haber. Si el Señor es digno de ser alabado por su grandeza, ante nuestros ojos debe ser el más digno de ser alabado, porque la mayor grandeza, lo más incomprensible para nosotros, es que ha tenido misericordia de nosotros. Nuestra alabanza, entonces, hermanos, es la medida de nuestro aprecio, de nuestra gratitud, de nuestro asombro
por la grandeza de la gracia de nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, yo puedo saber qué tanto aprecias tú la mayor obra de bondad de Dios sobre tu vida al ver qué es lo que sale de tu boca. ¿Están pensando, verdad? Yo puedo ver qué tanto agradeces que el Señor haya dado su vida por ti y te haya derramado esa gracia y esa misericordia de perdonarte y llevarte con Él. Por la forma en cómo tú lo alabas cuando abres tu boca. Por la forma en cómo tú lo bendices en cada oportunidad que tienes. Por lo que tú le enseñas a tus hijos. Por lo que tú compartes con tus compañeros de trabajo y con tu familia. Por lo que tú lo exaltas hasta cuando te sientas a comer. ¿Cómo está tu alabanza? ¿Estás alabándolo así? ¿Es la alabanza al Señor lo que brota de tu corazón, de tu mente, de tu boca? Hermanos, este es un salmo glorioso, muy bonito, muy hermoso. Pero es un salmo que debe de clavar una estaca en nuestro corazón. Debemos todos alabar a nuestro Señor siempre, siempre, por la gloria de la gracia de su reino. Entonces, vamos a leer la segunda parte. ¿Les parece bien que nos volvamos a poner de pie para que lo volvamos a leer en voz alta? Porque esto se pone más bueno todavía. Versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo en voz alta. Versículo 10 y dice así: Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Esto es más de lo mismo. Nomás lo partí en dos pedazos para que lo pudiéramos procesar. Pero es un llamado a exaltar y agradecer la bondad de la gracia del Señor, la majestuosidad de la gracia del Señor, del cuidado de nuestro Señor, de sus obras bondadosas. Y miren, aquí está el
la estructura, pues la manera de cómo se usa el idioma, no, como están escritos los salmos, perdón. Esto es una poesía. Entonces aquí los versículos tienen líneas paralelas. O sea, el paralelismo hebreo es que dicen una cosa en la primera línea y luego como que la reiteran a veces así como volteado el orden o con diferentes palabras, refuerzan lo que acaban de decir la primera vez. Entonces, dice, por ejemplo, tus obras te darán gracia, todos los hombres, pero luego especifica, dice, tus santos te bendecirán, en el versículo 10. ¿Se fijan? Está hablando de lo mismo, pero lo está reforzando. Dice, la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. ¿Ven? Entonces, quiero que ustedes vean que aquí lo que está hablando cuando habla de su reino, está presentando de diferentes maneras como si fuera un diamante y está viendo la majestad de la gloria del reino del Señor y dice, tu reino es glorioso, tu reino es majestuoso, tu reino es eterno, ¿verdad? Está hablando de la gloria de su reino y de los hechos poderosos de su reino. Cuando Él reina, está obrando, ¿ok? Entonces su gloria es precisamente el obrar. A veces pensamos que la gloria del reino de Dios es lo que se ve, ¿verdad? Es así como que los lucecita que sale donde está sentado el Señor. Pero eso no es la gloria, ese es el resplandor de su gloria. La gloria del reino de Dios es cuando Dios obra en justicia. Cuando se ve lo que Él es. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que que Jesús está con el Padre, con el Espíritu Santo, y ahí están completos y está sucediendo toda la expresión de la deidad entre la Trinidad, entre las tres personas de la Trinidad. Pero nosotros no experimentamos la bondad del Señor, la compasión del Señor, la misericordia del Señor, hasta que no se nos extiende. Por eso el Señor quiere que lo conozcamos y diga, mira, conóceme. ¿Y cómo me vas a conocer? Me vas a conocer porque yo soy clemente y tú te vas a dar cuenta y tú vas a ver que yo te estoy mostrando clemencia, que yo te estoy mostrando gracia. Y por eso leí Efesios capítulo 2. Porque por eso, dice ahí, a fin de que sean conocidas las riquezas de la sobreabundante gracia de Dios. Por eso nos salvó así. Para que nos diéramos cuenta cómo es Él. No nos salvó diciéndonos, a ver, cúmpleme todos estos 10 requisitos, haz estas 10 cosas y luego voy a ver si te salvo. Arrepiéntete primero, cambia tu manera de ser, ¿ok? Sé una buena persona, sé un buen esposo, sé un buen hijo y entonces tal vez te salve. Dice, no. Cuando ustedes eran mis enemigos, mi hijo murió por usted. Y los va a perdonar simplemente por fe. Porque crean en Él y se lo pidan. Y entonces nosotros decimos, no puede ser. Y conocemos su obra, conocemos la majestad de la gloria de su reino, porque lo está expresándonos, lo está expresando para nosotros. Cada acto y manifestación de su obrar en nuestra vida, como soberano, como Padre amoroso y justo Rey, cada acto muestra la gloria de la majestad de su reino. Es un rey obrando a favor de su creación y de los suyos. Y lo que vemos nosotros en ese paralelismo es que su justicia es la expresión de su carácter bondadoso. Por lo tanto, en el versículo 14 al 16 vamos a ver que el Señor, ¿verdad?, muestra un cuidado bondadoso sobre los suyos. Fíjense cómo lo pone así, ¿verdad? El Señor es un rey que dice el versículo 14, sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos.
Su cuidado de los suyos entonces es personal, es íntimo. Si sostiene a los que caen, significa que Él está presente en tu vida, presente en tu caminar, está a tu lado y entonces ahí es capaz de estarte levantando, de estarte sosteniendo. ¿Ok? Sostener y levantar es lo mismo. Bueno, es muy parecido. Sostener es que yo pongo mi mano a tu lado y te levanto para que puedas seguir caminando. ¿Ok? Es agarrarte el brazo y decir, échame el brazo para acá, pongo mi mano en tu cintura y te levanto. Órale, vámonos. Sostiene y levanta. ¿A quiénes? A los que tienen necesidad, a los que se sienten oprimidos, a los que necesitan y que están clamando a Él para que los levante. Entonces Él está ahí para sostener a los que son suyos y por eso debe ser alabado. Hermanos, piensen, ¿cuántas veces no les ha sostenido ya el Señor? Y la evidencia de eso es que están aquí. No están tirados ahí en la calle, rendidos, exhaustados, ¿cómo se dice? Exhaustados. Borren eso, por favor. Exhaustos de su vida, diciendo, no puedo más. Aún en el lecho de muerte, que en el equipo pastoral hemos tenido oportunidad de estar con hermanos que están en su lecho de muerte. Y ahí en ese lugar están diciendo, pero el Señor está conmigo. Y Él me fortalece. Y Él me ayuda. Y no estoy derrotado. Él me sostiene. Ahora mismo, ahorita, el Señor te está sosteniendo. Y su gracia está en tu vida y te está sosteniendo y te está levantando. Fíjense cómo dice el versículo 15 y 16. El Señor es un rey que alimenta y sacia a todos. Es un rey que alimenta y sacia a todos. Es un Dios que cuida de proveer y sostener a los seres vivientes de su creación. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Dijo, ¿por qué están ansiosos? ¿Qué han de comer y cómo se han de vestir? Y les dice, vean los pajaritos. Si ellos, ¿quién les ha de comer? Dice, ¿acaso no valen ustedes más que esos? Si el Padre Celestial cuida de sus pájaros, ¿cuánto más no va a cuidar de ustedes? Él sabe, dice. Él sabe que ustedes tienen necesidad. Entonces, confíen en Él y busquen su reino. Mateo capítulo 6. Entonces aquí está diciendo que el Señor alimenta y hay el Salmo 104, por ejemplo, el Salmo 104 habla de cómo el Señor alimenta a las fieras salvajes y a sus criaturas, ¿verdad? Pero aquí dice que el Señor dice a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. El Señor sacia nuestras necesidades. Él está pendiente. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que el Señor te cuida. El Señor provee para ti. Y lo que nos está diciendo David es que esa es razón para que le alabes. Que alabes al Señor por la provisión, por su provisión para tu vida, por tu alimento, por tu sustento, por tu trabajo, por tu abrigo, por tu casa, por tu protección, por la salud, por los médicos, por la medicina, porque te recuperas, porque tienes alivio, porque vives en una comunidad, porque tienes amigos, porque hay servicios públicos. No sé cuántas veces desde este púlpito les he dicho, hay que darle gracias a Dios porque tenemos agua caliente. Pero nosotros somos una generación que abrimos una llave y sale agua caliente. Porque, no porque seamos mejores que la generación de hace 2 siglos que no tenía ni llaves, menos agua caliente.
Yo me pongo a pensar, por 50 años me he bañado todos los días. Antes de esos 50 años me bañaba nomás los sábados. Los 50 años, todos los días, millones de litros de agua caliente he usado. Y no me canso, que abro la regadera y me meto en el agua y le digo, Señor, gracias. Qué rico, gracias. Es una razón para alabar a nuestro Señor. Y lo que está diciendo, lo que está haciendo David es que él quiere, ¿verdad? Él quiere darnos más, quiere nutrir, quiere animarnos a alabar al Señor por diferentes razones. Creo que lo debemos alabar por todo lo que Él nos ha dado, por el hecho de que Él cuida de ti. Por último, en versículos 17 y 20, y aquí quiero que noten ustedes este versículo 17, porque aquí quiero que vean el paralelismo. La justicia del Señor está mencionada en el versículo 7, dice, cantarán con gozo de tu justicia, pero no le entendemos que está en mente de David hasta que no vemos aquí este pasaje en el versículo 17, y noten cómo dice, justo es el Señor en todos sus caminos. Empieza otra alabanza. Okay, ya dijo, grande es el Señor. Ya dijo, clemente es el Señor. Señor, el Señor sostiene a todos los que caen. Ahora el versículo 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos. Y luego el pasaje, la línea paralela, justo es el Señor. La línea paralela dice, y bondadoso en todos sus hechos. Caminos y hechos son palabras similares. Y justicia y bondadoso son palabras similares. Está hablando y ensalzando su justicia, su rectitud, su perfecto obrar para bien en todos sus caminos. El Señor nunca se equivoca y nunca obra mal, pero ese obrar correcto de Dios, ese obrar justo de Dios, siempre es bondadoso. Él es bondadoso en todos sus hechos. Nunca puede el Señor obrar sin que se manifieste su bondad. El Señor nunca va a hacer nada por maldad. Su bondad, hermanos, es la expresión perfecta de su justicia. Su justicia es bondadosa. Entonces, aquí David, ¿verdad?, está pensando en la justicia de Dios, está pensando de la bondad de Dios y de la bondad de Dios para con los suyos. Y dices que el Señor es justo y el Señor siempre obra con bondad y podemos confiar en Él y debemos de alabarlo por eso. Porque el Señor dice, está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que le invocan de verdad. Les decía que el Señor, si nos sostiene, si nos levanta, es porque está cerca. El Señor es el Dios que se deja encontrar, o más bien es el Rey que encuentra a los que lo buscan y necesitan. Esa es la gloria de nuestro Señor. Es la gloria de que cuando tú vas y clamas al Señor, el Señor te responde. Vean el versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen y temen. Recuerden ustedes que el temor de Dios es aquello de Dios que nos hace buscarlo. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. ¿Quieres saber cuáles son los hechos poderosos del Señor, las maravillas de las glorias de la gracia del Señor? Es que nosotros vemos su grandeza cuando clamamos a Él y Él nos responde. Piensa en esto, hermanos, para mí. Si tú me dices, dime lo más grandioso que ha hecho el Señor en tu vida. Y obviamente te tengo que decir esto, ¿verdad? Yo volteé mis ojos a Él
Y Señor, ¿estás ahí? Y el Señor me respondió. El Dios poderoso, el creador de todo el universo, el que me hizo a mí, que me conoce desde el vientre de mi madre, cuando yo le busqué, Él vino a mí y me salvó. Eso es lo más grandioso, es lo más poderoso, porque ¿quién soy yo para que se fije en mí? De entre 7 billones de personas en el mundo, se fijó en mí, se fijó en ti. Y cuando tú le buscaste, y cuando tú le dijiste, Señor, aquí estoy, perdóname, este Dios de un reino maravilloso, del reino glorioso de la majestad de su gracia, dijo, aquí estoy para salvarte. Aquí estoy, te escucho. ¿Y qué necesitas? ¿Cuál es tu deseo, Señor? Deseo conocerte. Concedido. Sálvame, Señor. Concedido. Perdóname, Señor. ¿Estás perdonado? Hazme tuyo. Eres mi hijo. Piensa. ¿Acaso no es eso lo más maravilloso, lo más grandioso, que cuando has clamado al Señor, ese Dios creador de los cielos y la tierra, el Rey soberano y dueño de todo, se ha acercado a ti para responderte y contestarte? Y esa es la buena noticia para todos aquellos que están aquí, que no se han acercado al Señor, que no han clamado a Él, que no pueden decir, sí, Jesús es mi Señor, y le conozco, y le amo, y le alabo. Para ti Jesús es alguien que está allá lejos, allá afuera. La buena noticia es que tú puedes venir a Jesús y decirle, Señor, salva mi vida. Ven a mí. Ten misericordia de mí, ten clemencia de mí, Señor. Rescátame. Y la grandeza de su gloria es que el Señor así lo hará. Y a la misma vez tengo que decirles que no podemos menospreciar el versículo 20. Dice, el Señor guarda a todos los que lo aman. Y aquí el paralelismo es lo contrario. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. ¿Saben qué es el pecado? La Biblia no lo dice. Y tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la alabanza. Y les voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Les voy a leer esto porque esto es algo tremendo y es algo que tenemos que entender. Porque si de este lado tú tienes esta alabanza gloriosa que te está llamando David, que debes hacer al Señor, ¿qué está en el otro extremo? Que si este es el más 10, ¿qué hay en el menos 10? Y dice Romanos capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Se fijaron en la palabra impiedad? Aquí David está diciendo que el Señor destruye a todos los impíos. ¿Por qué los destruye? Porque hay algo que provoca su ira. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y noten esto, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito, quien es justo, quien es digno. Dios, el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Se fijaron lo que es el pecado? El pecado es que en lugar de que nosotros reconozcamos y exaltemos el carácter amoroso, benevolente, bondadoso, piadoso de nuestro Señor para con nosotros, esa verdad no nos haga ningún efecto y nosotros le demos la espalda a ese Dios para adorar la criatura, las cosas creadas. ¿Y saben qué es lo principal que terminamos adorando? Adorándonos. Dice, no le dieron gracias. Entonces, ¿qué hicieron? Pues yo me agradé a mí mismo. La impiedad, hermanos, es que no reconozcamos a Dios, que Dios sea algo lejano para nuestra vida y que nosotros vayamos y dediquemos nuestra vida a adorar y a honrar las cosas creadas. Y dice, el Señor guarda a los que lo aman, a los que aman su persona y quién es Él. Pero a los impíos, a estos que no le dan gracias, que no le honran, que dicen esto yo lo gané con mi mano. Yo voy a hacer esto, yo puedo, yo no necesito a Dios. Eso es para las viejitas o para los drogadictos. Yo voy a salir adelante porque soy capaz, soy inteligente, soy sabio. Y dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, la alabanza a Dios implica que si Dios es digno, entonces está por encima de todas las otras cosas que nosotros le podamos dar nuestra atención o nuestra devoción. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 21. Versículo 21 termina como empezamos. Mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Y se los quiero leer en la Nueva Versión Internacional porque me gustó mucho como bien. Y dice así, acá dice mi boca proclamará y como que eso pues no suena tan vigoroso como debe sonar, pero fíjense cómo lo pone la versión internacional. Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor. Y viene entre signos de exclamación. Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre por siempre y para siempre. ¿Ok? Entonces aquí está él otra vez comprometiéndose, hablando de su boca. Él está poniendo el ejemplo. David está diciendo, mi boca va a proclamar la alabanza del Señor. Ahí está ese imperativo determinante, ese mandamiento que él está dando a su propia alma, como lo hizo al principio cuando dijo, te voy a exaltar, te voy a bendecir, todos los días te voy a bendecir y todos los días voy a alabar tu nombre. Aquí continúa. Está haciendo lo mismo. Nosotros, hermanos, viendo todas estas cosas y recordando todas esas instancias de que el Señor ha obrado en nuestras vidas, lo cual debemos hacer regularmente en esa meditación, en eso hablarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué le estamos mandando a nuestra alma? ¿Qué le estamos mandando a nuestra boca? Yo te lo voy a poner así. ¿A qué viniste el día de hoy?
¿Qué te trajo? ¿Qué venías diciéndote? ¿Verdad? Pies, manos, boca. ¡Vamos! ¿A qué? David dice, yo todos los días, mi boca va a proclamar, va a prorrumpir en alabanzas a este Señor. Ahora, algunos pueden pensar, pues sí, es que David, pues era David, ya ves que hasta se quitaba la ropa para bailarle más fuerte al Señor y brincar más alto. Bueno, pues no, David no nos deja pensar que esto es algo que solamente algunos deben hacer, lo aclara y dice, toda carne, como dice la Nueva Versión Internacional, todo mundo, en otras palabras dice, toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, deben alabar su santo, perfecto y precioso nombre. Como dice la Biblia, dice, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. En el cielo, todos, hasta sus enemigos, van a estar alabando a Dios. Desde el infierno van a estar alabando a Dios. Nosotros tenemos la opción ahorita de alabarlo y de hacerlo con ganas y con nuestra decisión. La verdad, hermanos, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Esto no puede ser algo que tenga que ver porque es que yo no soy extrovertido, yo soy tímido. A mí no me gusta la música, yo prefiero venir nomás a la predicación, ¿verdad? Es que me cohíbo, ¿verdad? Es que me da pena con las personas que van a decir que soy un fanático. O es que mi familia no me hace caso cuando les digo hay que alabar al Señor y darle gracias por esto. O sea, yo no sé, no hay excusa. No hay excusa. No tenemos excusa aquellos que hemos recibido la más grande obra y maravillosa obra de la gloria, de la misericordia del Señor. Y por último, ¿verdad? En el inicio y el final se repite cada cuándo hemos de alabar al Señor. ¿Cuándo hemos de exaltar y bendecir a nuestro Rey? Versículo 1 y 2, versículo 21, repiten 3 veces. Eternamente y para siempre. Y en el versículo 21 aquí está él diciendo, todos los días. Todos los días. ¿Okay? Para siempre, todos los días. Esto es algo que no es ocasional. Esto no es algo que se hace a veces, no es cuestión de los domingos. Debemos alabar y bendecir su nombre todos los días. Versículo 2, perdón, dije 20, ¿verdad? Todos los días, eternamente y para siempre, debemos alabar y bendecir al Señor. ¿Qué es lo que sale entonces a diario de tu boca? ¿Qué le dices a diario al Señor? Tal vez salga una oracioncita porque cuando desayunas o algo, no sé, ¿verdad? Pero aquí está hablando de que la alabanza prorrumpirá de la boca de David. O sea, va a brotar. Pero la alabanza no va a brotar de nuestras bocas si no estamos intencionalmente enfocando nuestra mente a meditar sobre sus bondades en nuestra vida. Y repito, esto tiene que ser algo intencional. Intencional, es una decisión, es un mandamiento que le damos a nuestra alma. Y si nosotros conocemos su grandeza, su dignidad, su misericordia, el hecho que nos cuida, el hecho que nos sostiene, el hecho que nos salva, el hecho de lo que nos promete que vamos a estar sentados junto con Él, el hecho que lo vamos a ver cara a cara, el hecho de saber quién es Él, debe provocar ese chorro. Como Pablo cuando estaba escribiendo a Timoteo una carta, le dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a terminar. Y vamos a terminar con una alabanza. Una alabanza que será proclamada
eternamente y que ya ahorita el apóstol Juan vio que ya se está cantando delante del Señor por miriadas y miriadas, por ángeles y por los santos del Señor que están ahí alabando el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y te voy a pedir que abras tu Biblia. Ahí en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, página 1269. Si lo quieres ver en tu Biblia o lo puedes ver aquí, hay dos alabanzas en este pasaje del 11 al 14. ¿Ok? Acuérdense que nuestra alabanza debe ser algo que debe ser pronunciado con entusiasmo, de gran manera, como correspondiente a la dignidad de a quien se lo estamos cantando. Les voy a pedir que lo leamos todos juntos. Se fijan, hay dos párrafos que introducen o narran lo que está sucediendo y luego están las dos alabanzas. Vamos a leer versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, ¿ok? El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Vamos entonces a alabar y adorar a nuestro Señor.